7 minutos, bueno, ok. Este, bueno, el catolicismo y el mormonismo no son cristianismo. ¿Por qué el catolicismo y el mormonismo no son cristianismo? Muy sencillo, porque sus doctrinas no es igual a la Biblia, a la palabra de Dios. La doctrina de la Iglesia Católica no es igual a la palabra de Dios. La doctrina del mormonismo no es igual a la palabra de Dios. Los cristianos somos los únicos que tenemos que nuestra doctrina es ni más ni menos que la palabra de Dios. La hagamos o no la hagamos es otra cosa. Déjame siento. Yo soy Alberto Jocundo de Monterrey, México, 2021 después de Cristo. La paz sea contigo. Nosotros somos los únicos que tenemos la encomienda de dar a conocer la palabra de Dios, no ninguna doctrina de hombres. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la sentencia por desobedecer a Dios del juez infinito, que es el Creador, no es hacer buenas obras, sino es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. En Juan 3:16 dice, es el versículo más conocido en todo el mundo, de seguro lo has oído, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el perdón de Dios, el Espíritu Santo y la salvación son un regalo de Dios y no por obras. Y el catolicismo, en la doctrina, sí, el catolicismo y el mormonismo les dicen o les hacen creer la doctrina y o los líderes a sus feligreses que las buenas obras sí contribuyen a ganarse el perdón de Dios, y eso es incorrecto. Ahí radica el error doctrinal, porque desde Adán y Eva, desde hace 6,000 años, cuando pecan por primera vez, Dios les dice, no se preocupen, yo voy a enviar un Salvador a que revierta el efecto del pecado, a que restaure todas las cosas, y ese Salvador va a ser descendiente suyo. Desde ese momento existe el cristianismo, desde ese momento Dios les habla de la salvación por gracia a través de Dios Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, de el Logos de Dios Padre, que es Jehová, Jesucristo. Jehová es el Logos de Dios Padre, Jesucristo es el Logos de Dios Padre, es la misma persona, la misma conciencia, y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, mucha gente no sabe cuál es la solución o cree erróneamente en soluciones equívocas porque no sabe cuál es el problema. El problema es que tenemos pecado en singular. Tenemos de tener pecado en singular. Y nuestros pecados también. Y el pecado nos separa de Dios. Y como ya lo dije, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado no son las buenas obras, es la muerte.
Dios no les dice a Adán y Eva, pues de ahora en adelante se tienen que portar bien para ser salvos, para yo regresar a ustedes, eh, para revertir el efecto. Sí, para que sean salvos y libres de pecado. No les dice eso. Desde ese momento que estamos hablando de los primeros capítulos de toda la Biblia, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, capítulo 4, hasta Apocalipsis capítulo 22, el último versículo de la Biblia, habla de la salvación por gracia, no por obras, en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, los que no son cristianos, los que creen erróneamente que el catolicismo y el mormonismo es cristianismo, no son cristianos, ¿verdad? En estadísticas, en enciclopedias, en internet, de cuántos cristianos hay, te ponen, bueno, católicos tantos, mormones tantos, y luego ya ponen denominaciones que sí son cristianas, prácticamente, ¿verdad? Presbiterianos, cuadrangulares, pentecosteses, bautistas, metodistas, creo que anglicanos también. O sea, aquí es personal. O sea, si tú no... O sea, uno como cristiano, o sea, mi doctrina es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Por eso los cristianos creemos que no profesamos ninguna religión, porque ni Jesucristo, ni Dios Padre, ni Dios Espíritu Santo, ni la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, son ninguna religión. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Sí? Él es el Logos de Dios Padre hecho hombre. ¿Sí? Comparar Juan 1:1 y Juan 1:14. Por eso nosotros no creemos en las religiones. Creemos que todas las religiones son falsas. ¿Por qué? Porque ninguna doctrina de ninguna religión es igual a la Biblia. Eso las convierte en sectas. Cada templo, cada religión donde la doctrina no es igual a la Biblia es una secta, porque en esos lugares Jesucristo no es lo más importante, porque si la palabra de Dios no es lo más importante, Jesucristo no es lo más importante. ¿Sí? Porque la Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo es la palabra de Dios. Sí. Pero piden dinero. En todas las religiones que yo sepa piden dinero. Y Jesucristo no pedía dinero. No se rehusaba a recibir contribuciones espontáneas y voluntarias, que es diferente. Judas Iscariote, el que terminó traicionándolo, traía la bolsa de las contribuciones, que yo estoy seguro que no era una bolsa del tamaño de Santo Claus, ¿verdad? O sea, ¿qué tan grande podía ser una bolsa que traía cargando? No creo que pesara 100 kilos ni 10 kilos, o sea, yo creo que vivían al día, o sea, para la comida y para el hospedaje de ese día, de esa noche. Porque Jesucristo habló de que nosotros los hombres debemos de vivir solo por hoy, un día a la vez, ¿verdad? No preocuparnos de nada del día de mañana. Bueno, volviendo al tema,
Entonces piden dinero. Para mí, si tú no eres cristiano, para mí no es fácil explicarme. Porque en los templos pseudo cristianos o en los llamados templos cristianos, una minoría controla que está mal y piden dinero. Y yo ya he exhortado a mis hermanos espirituales cristianos a través del Facebook, por ejemplo, Alberto Jocundo, el mismo nombre de mi canal en YouTube, que está mal que vayan a esos lugares. La palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que el diablo está sembrando cizaña en el reino de los cielos en esta época. Y, y lo peor de eso, lo más importante, en donde la manera, o sea, los templos esos que se llaman cristianos, que presbiterianos, bautistas, las denominaciones que ya mencioné, es la manera en que el diablo está haciendo más daño en el reino de los cielos, ¿verdad? Si tú profesas una religión, podrías decirme, en mi religión no está mal que una minoría controle a una mayoría. De hecho, para mí es normal. De hecho, creo que así debe de ser. Bueno, pues en el Nuevo Testamento sí está mal. Porque la primera congregación de cristianos, Hechos de los Apóstoles, capítulos primero, segundo y cuarto, perdón, ninguna minoría controla a la mayoría. Y en el Nuevo Testamento dice que somos un cuerpo en Cristo. O sea, en el cristianismo no hay organigrama. Ningún cristiano tiene más autoridad que otro, porque Dios nos llamó siendo pecadores y aún seguimos siendo pecadores. No dejamos de ser pecadores con el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no nos ganamos. Ningún cristiano se ganó el Espíritu Santo, ni el perdón de Dios. Dice, creo que en Efesios y en Romanos dice que somos un cuerpo en Cristo, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se nutre toda de Él en vida y en conocimiento, cuando menos yo creo. Y el ojo, por ejemplo, no le puede decir al dedo chiquito, por ejemplo, yo soy más importante que tú, de tal manera que si yo faltase, el daño que sufriría el cuerpo sería más grande que si tú faltases. No, cada miembro tiene su función. El dedo chiquito, el estómago, el oído, todo. Y cualquier cosa, el dedo gordo del pie, el dedo chiquito de la mano, la uña, las pestañas, las cejas, la cerilla, un diente, cualquier cosa que falte, el cuerpo sufriría un desequilibrio. Ya no caminaría igual la persona, por ejemplo. Entonces, en el cristianismo sí está mal que una minoría controle a una mayoría, que los gobierne, que tenga más autoridad. Dios no nos dio ni más autoridad a algunos cristianos que a otros. Dios nos dio autoridad a los cristianos sobre los demonios y sobre las enfermedades, para expulsar demonios y sanar enfermos, como tu inteligencia deducirá. Entonces, por esa razón, la doctrina de la Iglesia Católica no es igual a la Biblia. La doctrina del mormonismo no es igual a la Biblia. Ellos, es imposible bíblicamente ganarnos el perdón de Dios, el Espíritu Santo y la salvación acumulando buenas obras. Porque la paga del pecado es muerte. Ya lo dije 2 veces. Porque bíblicamente ante Dios nadie es bueno y nadie se porta bien. Y la gente que no cree que Dios ya perdonó sus pecados en Cristo Jesús,
que nada más es de que lo crean, que es imposible ganarse el perdón de Dios con buenas obras, que las buenas obras no contribuyen absolutamente en nada, ni una buena obra contribuye en nada para que Dios nos dé su perdón, nos envíe su Santo Espíritu y nos dé la salvación. Los que no creen eso, no se quieren arrepentir de sus pecados y creen que son buenos y se portan bien o se pueden portar bien. Da la casualidad, ¿verdad? Entonces, esa es la gata Kitty.